Buenos días, me voy a presentar con el tema de Pierre de Fermat. Pierre de Fermat nació en Weymouth, Francia en 1601. Fue un matemático francés, pues también fue continuador de la obra de Diofanto en el campo de los números enteros y cofundador del estudio. Él trabajó junto con Pascal, en el cual hizo junto de la geometría analítica, trabajó con Descartes. La existencia de este ilustre matemático fue ciertamente sencilla y prosaica. Es hijo de Dominique Fermat, burgués y segundo cónsul de Weymouth. Estudió leyes en Toulouse y quizá en Burdeos, para poder aspirar al ejército de magistratura, llegando al efecto de consejero de parlamento de la ciudad de Toulouse. Él fue interesado por las matemáticas, consagró a ellas su tiempo de ocio, pues hacia 1637 figuraba entre los principales cultivadores europeos de esta ciencia. Él hizo amistad con el matemático Carcavy, también a quien relacionó con el padre Marie Mersenne, amigo de todos los doctos franceses de la época. El trato con él difícil, inquieto, genio Descartes. Con él el trato era difícil e inquieto, pues el genio de Descartes no resultaba fácil para nada, ni tampoco lo fue para Pierre de Fermat, pues a pesar de que era discreto, a pesar de su discreción de ambos que discutieron las cuestiones científicas, pues para esto discutieron la infracción de la luz y el método de máximos y mínimos. Fueron necesarias la mediación de Roberval y toda la prudencia de Fermat para mantener por lo menos fielmente correctas las relaciones personales con los dos sabios. Fue muy viva, en cambio, fue la amistad entre Fermat y otro gran matemático de la época, Blaise Pascal. Ambos también se conocieron gracias a Carcavy. De talante modesto, Pierre de Fermat solo llegó a dar la imprentadura de su monografía, el cual se llamaba Disertio Geometrico de Linearum Curvarum Comparatione, e hizo públicos algunos de sus mayores descubrimientos, solo por medio de breves comunicaciones verbales e epistolares. Para ello bastó para darlo a conocer como uno de los grandes matemáticos del momento, pues para sus deberes profesionales y su particularidad forma de trabajar redujeron en gran medida el impacto de su obra, extremadamente prolífica, pues tenía, por ejemplo, la costumbre de anotar en los márgenes de los libros que leía, pues sus ideas y descubrimientos que se daban en ese preciso momento. Las primeras investigaciones matemáticas fueron en 1629, cuando abordó la tarea de reconstruir algunas de las demostraciones perdidas del matemático griego Apolonio de Perga, relativas a los lugares geométricos. De tal afecto desarrollaría contemporánea e independiente de René Descartes un método algebraico para tratar cuestiones de geometría por medio de un sistema de coordenadas. Fermat se situó a sí mismo entre los matemáticos que dieron el primer impulso a cálculo infinitesimal, y fue el primero en estudiar las cuestiones de máximo y mínimo grado desde 1636 con el método que hoy llamamos de las derivadas, aprovechando una genial intuición que se presenta por primera vez en la obra prelado francés Nicolas d'Oresme. Diseño de algoritmo de diferenciación mediante el cual pudo determinar los valores máximos. También otro campo en el que realizó originales aportaciones fue el de la teoría de números, en la que empezó a interesar tras consultar una edición de aritmética de Diofanto, precisamente en el margen de una página de dicha edición. Fue donde anotó el que se ha llamado último teorema, en el cual tardaría más de 3 siglos en demostrarse, pues era el último teorema de Fermat. Pudo decirse que el estudio metódico de las propiedades de los números enteros comienza realmente con Fermat, razón por la que ha considerado el verdadero creador de la teoría de números
a la cual matemáticos antiguos como Pitágoras, Euclides y Diofanto habían dado apenas el comienzo de este trabajo. Su trabajo en dicho campo se derivaron importantes resultados relacionados con las propiedades de los números primos, muchas de las cuales quedaron expresadas en forma simple, proposiciones y teoremas. Desgraciadamente todo llegado hasta nosotros está contenido casi exclusivamente en estrechos márgenes de un ejemplar de Diofanto, el último teorema de Fermat. A pesar de tantas y tan valiosas aportaciones, el hombre del insigne matemático francés se halla con frecuencia asociado a uno de los más fascinantes enigmas de la historia de los matemáticos. Cuando se preparaba para la edición de las obras completas de su padre, el cual llevaba de nombre Samuel de Fermat, el cual encontró en singular anotación en una de las páginas de aritmética de Diofanto. En ella Fermat afirmaba que la ecuación xn más yn igual a zn no tiene solución entera. Pues para esto no sabíamos la solución entera positiva si el valor del exponente n es superior a 2. Dicho de otro modo, la suma de dos cuadros también pueden equivaler a un tercer cuadrado, como ocurre a la igualdad 3, 2 más 4, 2 igual entre 5, 2. Pero es imposible hallar una igualdad semejante entre números enteros positivos elevados al cubo, a la cuarta potencia, a la quinta potencia, etc. Son demasiadas. En la misma nota también Fermat nos decía haber hallado una demostración maravillosa de este hecho, pero demasiado larga para ser consignada en el margen de un libro. Durante los 3 siglos que siguieron a la publicación se sucedieron sin descanso los intentos de demostrar este teorema de Fermat tan difícil de probar que en ciertos momentos pasó a llamarse hipótesis de Fermat. Los nombres Leonhard Euler, Sophie Germain, Peter Gustavsson, Lewis Dirichlet, Gabriel Lame, Augustin Louis Cauchy o Ernst Eduard Kummer dan una idea de número de grandes matemáticos que no pudieron resistir a la tentación de probar suerte. En 1908 la impaciencia por encontrar la solución a este misterio cumplía ya 250 años, llevó a Paul Wolfenfink, un industrial alemán que se salvó del suicidio merced al interés despertando en él por el artículo de Kummer acercado a la teorema de Fermat, a dejar de su testamento un premio de 100.000 marcos para quien supiera hallarle una demostración antes de 100 años. Se dice que solo durante los 4 años siguientes a su fallecimiento se publicaron más de 1.000 pruebas falsas. Pues los esfuerzos para demostrar la fructificaron en aportaciones interesantísimas para la evolución de la álgebra abstracta, como las del propio Kummer y su teoría de los números ideales. El último capítulo de la historia empezó a escribirse en 1955, fecha en que Yukataka Taniyama abordó el estudio de las relaciones entre las formas. Abordó el estudio de la relación entre las formas modulares y las ecuaciones elípticas. Andrew Weil, toda una personalidad en la actual teoría de números, ya conocerá la conjetura en la comunidad matemática europea y estadounidense en 1984. Gerhard Frey estableció la existencia de un vínculo entre dicha conjetura y el último teorema de Fermat, de manera de que la demostración de la primera debe tener como consecuencia inmediata y la certeza del segundo.
el cual se convierte en este modo de expresión de un hecho relativo a las propiedades fundamentales del espacio. 9 años después, la demostración fue finalmente completada por Andrew Wiles, matemático británico y profesor en la Universidad estadounidense de Princeton, quien tras limar algunos aspectos la publicó en su forma definitiva en mayo de 1995 en la revista Annals of Mathematics. En junio de 1997, en solemne ceremonia, los miembros de la Königliche Gesellschaft el misterio que nunca quedará resuelto es si realmente Pierre de Fermat había encontrado una demostración de su teorema y, en caso afirmativo, si era válida, en caso de su teorema y en caso afirmativo, ya que para la demostración de Wiles se emplearon conceptos matemáticos y completamente desconocidos en la época de Fermat.